Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Em, bueno, la idea de la clase de hoy es poder continuar nuevamente con algunos de los aspectos teóricos que necesitamos tener claros antes de entrar a la parte de programar como tal. Em, Realmente ya estamos muy cerca. Hoy hoy estamos en semana 3. En semana 4 vamos a ver una cosa que se llama diagramas de flujo, que es parecido a pseudocódigo, pero de manera gráfica. Y en semana 5 ya empezaríamos a programar oficialmente. También les recuerdo que en teoría todas las semanas tenemos quiz. Y entonces, bueno, yo realmente no les aviso que hay quiz, pero ya sabemos que todas las semanas hay. La dinámica para esta semana va a ser un poco diferente a la de la semana pasada. Para esta semana vamos a subir el quiz mañana, como a mediodía, y tienen hasta la medianoche para entregarlo. O sea, tienen 12 horas para entregarlo. Eso va a ser el día de mañana, mañana viernes. El quiz no va a ser hoy, sino que va a ser mañana. Y realmente el quiz no es algo difícil, se les da tanto tiempo para que evitar problemas con el internet o así. Pero realmente el quiz no es que sea muy largo, no es que sea muy difícil. Igual tienen 12 horas para resolverlo. Yo calculo que se resuelve en unos 40 minutos. Entonces, bueno, para que presupuesten algún momento para resolver el quiz mañana, como les digo, entre mediodía y entre la medianoche de mañana viernes. Cualquier duda o algo así, ahí me pueden preguntar. La clase de hoy es bastante rápida. Como les digo, son aspectos teóricos que necesitamos tener claros antes de continuar. Estos son los temas de hoy. Algunos temas ya ustedes los conocieron por la tarea. Algunas personas utilizaron algunos de estos temas para resolver la tarea de pseudocódigo, lo cual, bueno, me parece muy bueno. Pero vamos a empezar viendo operadores, después expresiones aritméticas, que es básicamente hacer matemática con expresiones, después expresiones relacionales y finalmente expresiones lógicas. Como les digo, esto es bastante sencillo. Es simplemente ponernos de acuerdo en la terminología que vamos a utilizar eh, para programar o así. Digamos, empezar a pensar más y utilizar más terminología de programador. Lo primero que vamos a ver es lo que se llama operadores. Los operadores es básicamente la manera en la cual nosotros realizamos operaciones numéricas. El operador, de la misma forma que en matemática, de la misma forma que en matemática, digamos, funcionan los operadores, las operaciones funcionan en computación. Es básicamente realizar una operación específica sobre cierto número de operandos específicos también. Y la operación más sencilla y por excelencia es la suma. Para hacer sumas en programación, en un lenguaje de programación se utilizan los símbolos de más y de menos, igual que se utilizan en matemática. Entonces, hasta acá no debería de haber ninguna confusión. Y la operación funciona exactamente igual a como funciona matemáticamente, a como funcionaba en el colegio. Eh, por ejemplo, esto que viene acá, vean que es como les da una serie de sumas y restas y después le piden cuánto da otro número. Dice 4 más 1, esto ustedes saben que es 5. Después dice que B es igual a 3 menos A, o sea, 3 menos 5, que esto es igual a menos 2. Después dice que C es igual a 15. Y después preguntan cuánto es A más B menos C. Entonces, A es 5, B es menos 2 y C es 15, menos 15. Entonces, si ustedes resuelven eso, ya encuentran el resultado de D. Acá quizá la única particularidad que tiene esta manera de resolver las operaciones, una manera programática, es que siempre que uno hace una operación tiene que guardar el resultado en algún lado. Entonces vean que dice, por ejemplo, acá A es igual a eso, A es igual a eso, B es igual a eso, C es igual a eso. El resultado siempre se guarda en algún lado, en alguna variable. No se deja el resultado como en el aire. No es como que uno dice 5 más 1 y ya, no lo guardo en ningún lado.
la manera de resolver operaciones en un lenguaje de programación siempre implica guardar el resultado en algún lado. Eso como regla general, no aplica solo para sumas y restas, sino cualquier operación que uno haga la tiene que guardar en algún lado, bueno, porque la tiene que utilizar después. Y la manera de hacerlo es guardándolo en una variable, sea la variable que sea. Para multiplicación y división cambian un poco los símbolos. Ven que aquí ya hay una diferencia. Em, por ejemplo, en el colegio y lo que sabemos hasta este punto de álgebra, si ustedes encuentran algo como X, Y, Z, esto en el fondo es X por Y por Z, ¿verdad? Hay veces que para denotar la multiplicación simplemente no se ponía nada en medio de las variables. En computación sí hay que poner explícitamente que están multiplicadas. También a veces se utilizaba el punto como multiplicador. Vamos a ver si el teclado tiene algún punto. Así. A veces se utilizaba el punto también, como para denotar la multiplicación. En Python no, en Python simplemente se utiliza el asterisco para hacer la multiplicación. Entonces, en resumen, es igual, la multiplicación funciona igual. La simbología que se utiliza es el asterisco y siempre tiene que venir, siempre tiene que ser explícito. Si ustedes quieren hacer la multiplicación entre una variable que se llama X, una que se llama Y y una que se llama Z y la ponen así, pegada, digamos, ahí realmente no se están refiriendo a la multiplicación de X por Y por Z, sino se están refiriendo a una variable que se llama XYZ. Entonces, si quieren hacer la multiplicación, tienen que ponerlo así explícitamente. Y en el caso de la división se utiliza el slash, que yo creo que esto sí se utilizaba igual en el colegio, entonces no debería de haber confusión a este punto. Acá viene otro ejemplo de cómo funciona más o menos esto. Dice 4 por 8, esto es igual a 32. Entonces, bueno, eso da 32. A es igual a 32. B es igual a 2. Y después dice A dividido entre 2, o sea, 32 dividido entre 2. Esto es igual a 16. Entonces C es igual a 16. Y bueno, hasta este punto no hemos visto nada nuevo de lo que ustedes ya saben. Sin embargo, bueno, acá vamos a introducir un nuevo tipo de operación que se llama división entera, que es muy fácil de entender cómo funciona, pero que es una operación que estoy seguro que ustedes no han utilizado antes. Como lo dice su nombre, es una división cuyo resultado es entero, como uno podría intuir de acá. Y se utiliza para realizar divisiones enteras, ignorando por completo el componente decimal del cociente. Por ejemplo, si ustedes agarran 5 y lo dividen entre 2, con división normal, esto da 2.5, ¿verdad? Es 5 dividido entre 2 nada más. Pero si se utiliza división entera, 5 división entera 2, el resultado es 2. Es simplemente la parte entera. Se elimina por completo la parte decimal. Otro ejemplo acá. ¿Qué pasa si ustedes agarran, no sé, X dividido entre Y y esto les da 1.999 y hay un montón de nueves infinitos? Si uno hace la división entera de esto, uno podría pensar, ok, ese número se parece más a un 2 que a un 9, y bueno, realmente lo es. Pero si uno utiliza división entera, tiene que quitar todos los decimales, sean los decimales que sean. Aunque todos sean 9 y aunque ese número sea más un 2 que un 1, tienen que quitar todos los decimales. Entonces, bueno, eso es algo muy interesante que tiene la división entera. En resumen, quita todos los decimales, el 100% de ellos, y el resultado da un número entero, sin importar qué eran los decimales, qué número eran. Sin importar que si lo redondeáramos pasaríamos al siguiente número, a la siguiente unidad. En este caso, quitamos los decimales, aunque ese número se parezca más a otro.
Esto es quitar los decimales, esto no es hacer un redondeo. Entonces, bueno, que eso quede claro. ¿Alguna duda de este punto? Yo creo que no, profe, todo bien. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, voy a Bueno, quitar. viendo, sí tengo una cosa. Se usan Sí, dos slash para la división sí, entera. se utilizan dos slash y para la división entera y un slash para la división normal. Ok, Y un detalle acá importante es slash normal, no es backslash, para que lo tengan en cuenta. Es el slash normal, el que va hacia la derecha. El backslash va hacia la izquierda. Y eso es otra cosa completamente diferente, o sea, no es una división. Para que si en algún momento no le sirve a la división, bueno, fíjense que su slash esté colocado en la manera normal. ok. Em, bueno, ahora vamos a ver una operación bastante interesante que se llama la operación módulo. Y esta operación sí estoy seguro que, bueno, ustedes no la han utilizado explícitamente. Sé que alguna gente la utilizó para la tarea porque lo vimos en consulta o así, pero la gran mayoría de ustedes no la ha utilizado. Antes de entrar a esto, vamos a hacer un pequeño recordatorio aquí del colegio y de la escuela de cuando hacíamos divisiones a pata, o sea, cuando resolvíamos las divisiones por nosotros mismos, utilizando lápiz y papel. Aquí nosotros siempre teníamos, de mi toquecito, acá teníamos el divisor, acá teníamos el dividendo. Bueno, denme un toque para confirmar a ver si no son al revés, más bien. Denme un toquecito para confirmar. Sinceramente no recuerdo si el divisor era de ese lado o el dividendo era del otro. Sí, efectivamente era al revés. El divisor va aquí. El divisor va aquí. Y el dividendo va aquí. Después teníamos lo que acá, lo que se llama el cociente de la división, o sea, el resultado de la división. Y acá teníamos el residuo de la división. Hasta aquí, pues yo creo que todo bien, ¿verdad? Dividendo, divisor, cociente y residuo, o cociente y resto. Cuando uno hace una división, lo que normalmente le interesa es el valor del cociente, o sea, la parte entera. Rara vez le interesa el residuo. Sin embargo, bueno, la operación módulo lo que nos da no es el cociente de la división como nos daría la operación de división normal, sino que la operación módulo lo que nos da es el residuo. Por ejemplo, si yo agarro 100 y lo quiero dividir entre 30 y hago aquí mi chunchillo de división, entonces, bueno, nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe 30 en 100? ¿Cuántas veces enteras cabe 30 en 100? Cabe 3 veces, o sea, 30, 60, 90. Ya no cabe una cuarta vez, o sea, no llegamos a 120. 30, 60, 90, cabe 3 veces. Eso significa que nos sobran 10. Entonces, el cociente de esta operación es igual a 3 y el residuo es igual a 10. Sobraron 10. Entonces, em, esto lo podemos traducir utilizando las operaciones que hemos visto de momento. Entonces, si yo agarro 100, división entera 30, esto me da 3. Y si yo agarro 100 módulo 30, esto me da 10. Entonces, ven qué interesante. Estamos básicamente introduciendo una operación que lo que nos da
es el residuo de dividir algo entre algo. Es una operación bastante interesante que se utiliza para un abanico de problemas muy grandes. Entonces es muy interesante. En resumen, es una operación aquella que me da el residuo de dividir un número entre otro número. No me da el cociente como me dan las divisiones normales, como por ejemplo la división entera. Entonces, bueno, así es como funciona esto. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la teoría. Se utiliza este simbolito de porcentaje. Nunca he visto un lenguaje que utilice otro símbolo que no sea el de porcentaje. Está pues mundialmente aceptado que ese es el símbolo para calcular el módulo. Y es básicamente eh, el residuo de la operación de dividir un dividendo entre un divisor. Y si el módulo es 0, significa que el residuo es 0. Esto es particularmente útil cuando uno quiere saber si un número es divisible entre otro. Por ejemplo, 100 es divisible entre 50, ¿verdad? 100 entre 50 da 2. Esto significa que el módulo de dividir 100 entre 50 va a ser igual a 0. 50 cabe 2 veces en 100, cabe de manera entera y no sobra nada. Entonces, el módulo de 100 entre 50 es 0. Entonces, cuando el módulo de algo entre algo es 0, significa que no hubo residuo, por lo tanto, el número A es divisible entre el número B. Es bastante útil. Por ejemplo, un número módulo, otro número que sea el mismo, o sea, 5 módulo 5, siempre va a ser igual a 0. Como regla general, x módulo x va a ser igual a 0 siempre para cualquier x, porque es agarrar un número y dividirlo entre otro que es igual. Entonces, nunca va a sobrar nada, nunca va a haber un residuo. Entonces, eso siempre va a ser igual a 0. Y bueno, acá hay una serie de ejercicios que ustedes pueden resolver y acá está el resultado de lo que da cada uno, simplemente para ejemplificarlos. Ahí ustedes los pueden analizar con más calma en su casa. Y por cierto, la calculadora de Windows tiene manera de resolver módulos. Vean que ustedes, por ejemplo, agarremos un ejemplo de estos que vienen acá. 10 módulo 3, ustedes le dan igual y dice que es igual a 1. Entonces, la calculadora de Windows resuelve módulos de manera nativa. La calculadora científica, física que uno tiene, no. Realmente no, al menos no sé cómo. Pero la calculadora de Windows sí. Entonces, bueno, estoy seguro que todos utilizan Windows. Ahí podrían confirmar sus resultados. Para hacerlo, normalmente la calculadora viene así. En modo estándar, ustedes le apretan aquí arriba y se meten donde dice programador. Escogen base decimal, que es la base que nosotros utilizamos. Tiene que estar marcado este que dice DEC. Y ahí ustedes realizan sus operaciones. Bastante útil en caso de que quieran confirmar algún resultado. Ok, ¿alguna duda a este punto? ¿Alguna duda con el módulo? Ok, muy bien. Ahora, bueno, de acá vamos a brincar de tema. Vamos a pasar al tema que se llama expresiones aritméticas. Esto no es nada nuevo. Es básicamente la manera de hacer álgebra en los lenguajes de programación. Y básicamente son expresiones generales que pueden contener tanto identificadores, o sea, variables, operadores y literales, o los literales también se les conoce como constantes. En resumen, una variable es aquel elemento de la operación que puede variar, que puede tomar diferentes valores. Los operadores son los operadores que van a realizar las operaciones y los literales o las constantes son los números fijos, los que no son variables. Es el antónimo de variable es constante, o sea, es un número que no cambia nunca. Entonces veamos estos ejemplitos de acá. Dice que A es igual a 6. Básicamente a la variable A le estamos asignando un 6. Después dice B es igual a A más 1. O sea, esto es igual a 7. Y ya después viene una operación un poco más grande de A dividido entre B más 3 por 8. Esto es algo que si ustedes utilizan este valor de A y este valor de B, de aquí pueden sacar un resultado numérico.
Y bueno, realmente eso es como funcionan las expresiones aritméticas en un lenguaje de programación, con nuevamente la salvedad de que siempre hay que guardar el resultado en algún lado. De fijo, siempre hay que guardar el resultado en algún lado, en alguna variable. Por eso es que estamos igualando todo esto a C. Pero no debería de esto de representar algo nuevo o algo difícil para ustedes. Ahora, las expresiones relacionales son expresiones que se ven muy parecidas a esta, solo que los operadores son operadores, lo que se llaman operadores de verdad. Y son expresiones cuyo resultado no es un número, sino es un resultado que es true o false, o falso o verdadero. Es bastante sencillo, en realidad. Los operadores que se utilizan acá se llaman operadores comparativos. No son como suma, resta, multiplicación y división, sino que son operadores comparativos, que como ustedes podrían intuir, simplemente son operadores que comparan. Y bueno, a este punto ustedes se podrían preguntar, ¿cuál es la utilidad de tener expresiones cuyo resultado sea únicamente falso o verdadero? Bueno, ustedes tienen que recordar que las computadoras funcionan de manera binaria. O sea, las computadoras entienden únicamente código binario. Entonces, las expresiones relacionales es una manera binaria de realizar operaciones. Esto es particularmente útil a la hora de crear condiciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan los ifs que nosotros creábamos en pseudocódigo? Como para preguntar si un número era mayor a otro o si un número era igual a otro. Esos son expresiones relacionales. El resultado de esa comparación siempre era falso o verdadero. Nada más, no había otra respuesta. Por ejemplo, si yo les pregunto, 5 es mayor que 3. 5 es mayor que 3. Bueno, eso solo tiene una respuesta o positiva o negativa. Uno no puede decir, ah, sí, son parecidos o son equivalentes. 5 es mayor a 3, sí, irrefutablemente. Entonces, esto es una expresión relacional cuyo resultado es un resultado de verdad. O sea, un resultado de verdad significa que es o falso o verdadero. No existe como otro término intermedio que no sea o falso o verdadero. Es alguno de los dos y lo es de manera irrefutable. Entonces, tenemos este operador que se llama el operador de igual. Vean que se denota con igual, igual. Esto es para comparar si un número es igual a otro o si algo es igual a otra cosa. Y vean que se utiliza igual, igual, porque si se utiliza un único igual, estamos haciendo una asignación. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de A igual a 1 a A igual a 1? En el caso de la izquierda, lo que estamos haciendo es una asignación. O sea, a la variable A le estamos metiendo un 1. En el caso de la derecha, lo que estamos haciendo es una comparación. Estamos preguntándonos si la variable A es igual a 1. Esa es la diferencia y por eso es que en Python y en cualquier lenguaje de programación, a la hora de yo comparar si un número es igual a otro, tengo que utilizar igual, igual. Por ejemplo. A ver, Sí, adelante. en ese A igual a 1 se podría poner como un if A es igual a 1 y Ajá. abajo un print no sé qué, Ujú, por ejemplo. exactamente. Sí, de hecho, bueno, lo que el compañero nos pregunta es que si podemos hacer algo así. If A es igual a 1, entonces imprimamos son iguales. Así. Esto es lo que nos dice el compañero. Y realmente así es. Los operadores comparativos, toda esta lista que viene a la izquierda, normalmente van metidos dentro de ifs. O sea, van metidos dentro de, se utilizan para hacer comparaciones. Y los ifs son comparadores por excelencia. Entonces, sí, justamente así es la utilización de este tipo de comparaciones. Muy bien. Vean que existen otro montón. Hay uno para saber cuándo un número es mayor que otro, cuándo es mayor o igual, cuándo es menor estricto, cuándo es menor o igual y cuándo es diferente. Este es muy vacilón. Vean la diferencia entre igual, igual, este de aquí arriba y el de diferente. Yo puedo preguntar si A es diferente de 1, por ejemplo.
Y la manera de notarlo es signo de exclamación igual. Es bastante interesante. Y eso de diferente, no se podría, también se podría poner como con un else del igual, igual. Sí, pero hay veces en las que usted de entrada quiere saber si algo es diferente a algo. Ah, bueno, no como una segunda opción, no sé cómo decirlo. Ajá, ajá, sí, 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 no, no como una segunda opción, sino que usted de entrada quiere saber esto es diferente de esto, porque yo lo ocupo diferente, no sé, Ah, ok, o algo así. Ujú, ujú. Pero sí, a ya, veces uno necesita el igual directo o a veces uno necesita el diferente directo. Entonces, ahí están las dos opciones, ahí uno utiliza la que más le convenga. Y bueno, esos son los operadores comparativos. Por ejemplo, aquí viene un ejemplito. Dice que A es igual a 1, B es igual a 2. Yo pregunto, ¿A es igual a B? La respuesta es falso, porque 1 no es igual a 2. Después pregunto, ¿A es mayor que B? A es 1, B es 2. La respuesta es falso, porque es el caso contrario, B es mayor que A. Y después pregunto, ¿A es menor a B? Esto es positivo, porque B es 2 y A es 1. Así funcionan las expresiones relacionales, son bastante sencillitas. Sin embargo, bueno, hay otra cosa que se llama no expresiones relacionales, sino que se llama expresiones lógicas. Que aquí la cosa, bueno, sí se puede complicar un poco más, porque es básicamente expresiones relacionales compuestas, unidas por conjunciones lógicas. Esto es para empezar a hacer comparaciones un poco más complejas, como que yo pregunte, A es mayor a 2 y B es menor a 7. Vean que ya no estoy simplemente comparando si A es mayor a 2. Estoy comparando si A es mayor a 2 y B es menor a 7. Entonces, eso es una expresión relacional compuesta. Y está compuesta por, por una conjunción lógica, que en este caso es una AND. Antes de continuar acá, vamos a hacer unos ejemplos como para, bueno, introducir un poco mejor el tema. Supongamos que ustedes le están pidiendo permiso a su mamá o a su papá o a quien sea para ir a salir con sus amigos mañana viernes en la noche. Entonces, digamos, permiso para salir de noche. Este es nuestro objetivo. Digamos que ustedes quieren, no sé, ir al cine y la película empieza muy tarde y sale muy tarde en consecuencia. Y quizá los amigos que ustedes tengan no son los favoritos de su papá, que esto es algo que, bueno, me pasa bastante. Entonces su papá le dice, o su mamá o quien sea, le doy permiso de ir. Sí. Y aquí empieza a poner una serie de condiciones. Bueno, regresa antes de las 10, lleva a su hermano menor, lleva a su hermano menor. No, hombre, profe, ya no Y voy. no, este es un caso de la vida real, esto suena a anécdota, pero es sí, es realidad. Suena Es chiste, pero es chiste, pero es anécdota. anécdota, profe. Ajá, exactamente. Lleva a su hermano menor y no le presto el carro, ok. No le presto el carro. Bueno, estas son las condiciones que les dan sus padres. Vean que eh, aquí esto, el resultado de esto es falso o verdadero. Es un valor de verdad. O true o false, falso, verdadero, 1 o 0. O sea, uno va a salir o no va a salir. No es que medio sale. O sea, sale o no sale. No medio sale. Y vean que acá nos dieron tres condiciones. Entonces, las tres condiciones tienen que cumplirse para que nosotros podamos ir. Entonces, si pensamos como programadores, podemos meter todo esto dentro de un if. Entonces, sería algo como así. Regresa temprano y, y lleva compañía y no carro.
Entonces, algo así es como se vería el if que compara si vamos a salir o no. Entonces, bueno, de hecho podemos ponerle un print. Si salgo. Y si no, else print no salgo. Vean que, bueno, esa sería eh, el código que llevaría a cabo preguntarnos si vamos a salir o no. Acá lo que quiero que vean de esto es que las condiciones de las comparaciones pueden llegar a ser mucho más complejas de lo que hemos utilizado hasta el momento. O sea, antes en pseudocódigo preguntábamos, este número es mayor a este número es igual a esto es igual a esto, pero nada más. Sin embargo, la condición puede llegar a ser mucho más compleja. Y lo interesante de acá es que estoy utilizando elementos que se llaman conjunciones lógicas, que es básicamente la manera en la que yo pego una expresión con otra expresión. En este caso, esto es un AND. La traducción literal de AND es y. Como que esto pasa y esto otro tiene que pasar también. No sé si ya ustedes habían visto este tipo de expresiones antes, AND y OR o así. ¿Me podrían confirmar, porfa? ¿Algún otro curso o Ayer algo la así? conocí. Ayer en consulta. Sí, ayer entendí esa y también OR Ajá, ajá, ajá. Habla muy bien. y módulo, creo. Ajá. Profe, en el segundo AND, no le podía poner un no, not, creo que es. Ajá. And not car, digamos. Sí, sí, sí se podría. Definitivamente sí se podría. Hay que ver, qué significa esto. Hay que ver qué significa no car. Puede que eso sea una variable que ya está como, que tiene lógica inversa, o sea, que funciona como al revés. Pero sí, uno podría poner and not car, definitivamente. Y bueno, acá lo que quiero que vean es esta parte que yo puedo pegar una condición con otra condición a través de una conjunción lógica. Y bueno, eso es lo que quería que viéramos acá. Las conjunciones lógicas más utilizadas son are, and, or y not, de las cuales and y or son las más utilizadas. Así funciona la conjunción lógica AND. Vean que esto que tenemos acá se llama tabla de verdad. Es una tabla de verdad. Sinceramente no sé por qué el nombre, por qué dice verdad, pero así se llaman y así se llaman matemáticamente también. Es básicamente hacer una tablita. Al inicio esto viene vacío. Esta parte de aquí viene vacía. Entonces, le dan dos variables y le preguntan cuánto es A and B. Vean que las podemos ir llenando aquí a mano. Queda más bonito. ¿Cuánto es 0 and 0? O sea, falso y falso. ¿El resultado global de eso va a ser falso o positivo? Falso. Va a ser falso, efectivamente. Entonces aquí va un 0. Después, Esto no tiene nada 0. que ver con binarios, código binario. Sí, realmente sí. Esto se utiliza igual en código binario. De hecho, bueno, los de ustedes que estudien electrónica, esto lo van a analizar a profundidad en los semestres siguientes. Existen un montón de conjunciones lógicas adicionales. Hay una, por ejemplo, que se llama XOR, otra que se llama NAND, otra que se llama, bueno, hay un montón, son como 10, de las cuales, bueno, en programación casi que se utilizan solo AND y OR, pero en electrónica sí se utilizan otro montón para hacer circuitos y así. Los de Entonces, electrónica ujú, se supone que tienen que terminar aprendiendo a programar por completo, casi. idealmente sí, pero no es tan así. Realmente la carrera de electrónica, al menos la última vez que vi el plan de estudios, cuando yo estudiaba, eh, llevaban este curso de elementos de computación y llevaban otro que se llama algoritmos o análisis y diseño de algoritmos, si no me equivoco. Realmente son solo dos cursos de programa. Eh,
realmente 2 cursos de Progress es bastante poco como para usted considerar que sabe programar. Sin embargo, lo que pasa es que mucha gente a punta de experiencia y a punta de trabajos ya al final sí llegan a programar mejor incluso que alguien que estudió computación, por ejemplo. Pero sí, cuando ustedes salen de la universidad, saben programar, sí, pero no conocen un montón de formalidades y de diferentes tecnologías que quizás sí sabe alguien de computación o de computadores. Esa es como la diferencia, pero ya en la vida real y en la calle, que casi que se utilizan indistintamente. Aquí como nota curiosa, cuando ustedes estén aplicando a un puesto, ahí van a ver que las carreras que piden, por ejemplo, para un programador son computación, computadores, electrónica o ingeniería eléctrica de la UCR. Se utilizan todas esas carreras de manera indistinta. O sea, entonces al final unos estudian computación, otros estudian electrónica y todos terminan trabajando en lo mismo. Porque no es que piden un puesto específico que requiera electrónica nada más, o otro específico que requiera computación nada más. En la vida real casi que todas esas carreras son indistintas. Bastante interesante. Qué vacilón. Bueno, volviendo acá a lo de la conjunción lógica, si yo tengo un 0 y tengo un 1, 0 and 1, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado global de la operación. Háganse la idea que A y B son condiciones. Recordemos las condiciones del ejemplo anterior. Que a ustedes los dejaban salir y sí, pasaba esto, y pasaba esto, y pasaba esto. Si alguna de esas no se cumplía, entonces ustedes no salían. O sea, caíamos en el else. Entonces, si tengo 0 and 1, ¿cuál será el resultado global de la operación? Supongo que es falso porque todavía hay una que no se cumple, ¿o no? Ajá, exactamente. Es falso porque una no se cumplió. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el caso inverso? Es igual, ¿verdad? La que igual no se cumple una, la que no se cumple la otra, pero sigue sin cumplirse una. Y la única manera de que la tabla de verdad de AND de 1 es que ambas sean 1 o que ambas condiciones sean true. Esto es la tabla de una tabla de verdad. Y de hecho, bueno, si quito este dibujillo que hice, vean que aquí está. Es lo mismo tener 0 o tener falso. Ahí para que sepan, se utiliza de manera indistinta. Existe otra tabla de verdad, que es la tabla de verdad de OR, que esta es como pasa una cosa o pasa la otra. Y si pasa cualquiera de las dos o las dos, entonces el resultado es positivo. Y vean la diferencia acá. Esta es falsa únicamente cuando ambas son falsas. Cuando ninguna de las dos se cumplió. Entonces es falso en este caso. Y es positivo en cualquiera de los otros 3 escenarios. Esto es bastante sencillo. Es simplemente como que ustedes vean y entiendan la tablilla. Pero ahí está. Finalmente hay una tabla que se llama la negación o el not, que era lo que nos decía ahora el compañero. Esto es, por ejemplo, si yo tengo que A es igual a 0, la voy a convertir en un 1. Si tengo que A es igual a 1, la voy a convertir en un 0. Vean que esta tabla de verdad trabaja únicamente sobre un operando, no sobre 2 operandos. Es básicamente agarrar cualquier expresión booleana y convertirla a su valor contrario. Si es 0, la convierto en un 1, y si es 1, la convierto en un 0. Y nada más. Y bueno, utilizando este conocimiento, resolvamos este ejercicio que está acá. Vemos que nos dan un valor para A, un valor para B y un valor para C. Valores numéricos. Y después nos piden un montón de comparaciones y cosas así. Entonces, bueno, voy a utilizar este simbolito para representar falso y voy a utilizar este simbolito para representar true o 1 o 0. Entonces la X es 0 y el check es 1. Entonces vayamos resolviendo cada una de estas operaciones. Empezando por aquí. Nos preguntan, ¿A es mayor a B? Vean que A es 10, B es 12. Por lo tanto, 10 no es mayor a 12. Por lo tanto, esto es 0. Después nos preguntan, ¿C es menor a 10? C es 20. 20 no es menor a 10. Por lo tanto, esto es 0 también.
Entonces, 0 y 0, esto es igual a 0. Vamos con el de abajo. Nos preguntan, A es menor a B. Vean que A es 10, B es 12. Por lo tanto, esta condición sí es cierta. Y después nos preguntan, C es mayor a A. C es 20, A es 10. Esto de acá se cumple también. 20 es mayor a 10. Por lo tanto, 1 y 1, esto es igual a 1. O verdadero y verdadero es igual a verdadero. Después nos preguntan por acá en la línea que sigue. A es igual a B. Vean que A no es igual a B. Entonces esto es falso. Y nos preguntan, ¿B es menor o igual a A? No, tampoco. B no es menor ni igual a A. Por lo tanto, el resultado global de esto es 0. Aquí están preguntando 0 o 0. Esto es igual a 0. Y así es como funciona. Así es como se utilizan las condiciones. Esto, como les digo, es con el fin de crear condiciones más complejas en los ifs. Crear condiciones compuestas, no condiciones individuales, como hemos creado hasta el momento en pseudocódigo. Es para hacer cosas más complejas. Para eso es que se utilizan expresiones lógicas. Y bueno, realmente esto es la clase de hoy. De mi parte, llegaríamos hasta acá. No sé si ustedes tienen alguna duda o algún comentario o algo adicional. Ok, bueno, parece que no. Entonces, llegaríamos hasta acá con la clase de hoy. Recuerden, tenemos quiz mañana. Todas las semanas tenemos quiz. No, el quiz no necesariamente es en horas de clase, por el hecho de que, bueno, hay gente que tiene problemas con el internet. Entonces, a mí sinceramente me gustaría poder decirles, ok, el quiz es de 8 a 9. Sin embargo, bueno, hay gente que tiene problemas con el internet y quizá eso no sea tan justo para ellos. Entonces, vamos a cambiar un poco la dinámica de los quizzes. Para el de esta semana en particular, lo vamos a hacer mañana viernes y lo vamos a hacer de 12 mediodía a 12 medianoche. No es que el quiz dura 12 horas, digamos, sino que ustedes tienen las 12 horas para hacerlo en algún momento. 12 horas es un montón de tiempo, es mediodía y el quiz duran haciéndolo como 40 minutos. Entonces no debería de ser un problema para ustedes. Entonces lo vamos a dejar mañana a mediodía, como a las 12 o a la 1, a las 12 seguramente. Y ahí ustedes tienen hasta la medianoche para entregarlo. Se dejan el tech digital y ustedes lo entregan en el tech digital. ¿Alguna duda con lo del quiz? Profe, Sí. una preguntita. Bueno, es más sobre las horas de consulta, cómo funcionan. Que no entiendo muy bien. Ajá. Para las horas de consulta, usted tiene que escribirme por Telegram y preguntarme cuándo hay disponibilidad. Normalmente, casi que todos los días atiendo a alguien. Entonces, realmente la disponibilidad sí es bastante alta. Entonces, si usted necesita una hora de consulta, por ejemplo, para mañana viernes, entonces me dice, ¿tiene espacio disponible para mañana a las 10 de la mañana? Entonces yo ahí le respondo si sí o no. Y si no, entonces buscamos otro espacio, pero es necesario que usted me escriba por Telegram, puede ser, y ahí nos ponemos de acuerdo. Y eso es hacer una mini clase, por así decirlo. Sí, Solamente es la pregunta. es hacer una mini clase. Ajá, utilizamos una llamada de Zoom en caso de que lo requiera. O si no, hay veces son consultas muy simples, como esto es así o es así. Y entonces lo vemos ahí mismo por mensajes. Pero si es una hora de consulta más formal, sí es a través de Zoom. Es como una clase, sí. Ok, muchísimas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra cosa? Ok, muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí llegaría nuestra clase.